Saludos, apreciados estudiantes. En este momento me dispongo a grabarles el video correspondiente a la conferencia 5, como habíamos acordado en las secciones anteriores. Voy a compartir en este momento entonces la presentación que trabajamos durante esta semana 5. El primer tema que nosotros trabajamos en esa semana es que si bien la gerencia del valor es una cultura, se tienen que tener unos elementos relacionados con las estrategias que vamos a seleccionar en ese ejercicio. Entonces, en este instante, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla está asociado con la temática del cálculo de coste de capital. Entendiendo el coste de capital como esa utilidad mínima que la empresa debe generar para no destruir valor, o ese punto de partida, que es la combinación de las tasas entre la expectativa de rentabilidad del inversionista, o sea, el costo del patrimonio, y la tasa de financiación que paga la empresa por ese costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo recursos, yo decido ir al sistema financiero. Entre otras cosas, no es solo porque no tenga recursos, sino porque es más barato trabajar con el dinero del otro que el dinero del riesgo del dueño, debido al nivel de riesgo que se asume. En otras palabras, el costo de capital se medirá de la siguiente manera, como la combinación de esas tasas que les decía. Y aquí tengo un ejercicio donde teníamos una inversión de 50.000 millones de pesos financiados 50-50, 25 con ese pasivo financiero. Recuerden que esto no es todo el pasivo, sino el pasivo financiero, el cual se consiguió a una tasa del 14%. Como vemos aquí, esos 25 millones de pesos están financiados a una tasa del 14%. Y como la empresa financió 50-50, los 25 restantes los aporta el inversionista a una tasa esperada del 20%, tasa mínima de retorno requerida, tasa mínima de interés requerida, tasa mínima aceptada por el inversionista, como se la quieran definir. Y lo que teníamos aquí, la definición de costo de capital, participación de tasa de interés por más la participación de la financiación propia por su tasa. Eso es lo que estamos haciendo en costo. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer para calcular? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de esta deuda financiera sobre el total de la empresa. Como en la participación, vamos a hacer una división, una relación. ¿Cuánto es 25 millones de 50 millones? ¿Y cuánto va a ser 25 de 50 mil? Bueno, vamos a trabajar los miles de pesos, que es como se los tengo aquí expresados, para no enredarlos con cifras, ¿ok? Tenemos entonces esta fórmula relacionada con la tasa de interés, que es lo que estamos diciendo. La primera ecuación que me da la participación de ¿qué? De estos 25.000 contra 50, que es lo que vale la inversión. Miren que aquí tenemos deuda, 25.000 dividido ¿qué? La deuda, los 25.000 que yo tengo contratados con tercero, más los 25.000 que aporto del patrimonio. Y esa ecuación va a ser multiplicada por el I. ¿Qué es el I? Es esta tasa de interés del 14% que tenemos acá definidas, ¿sí? Más la otra parte de la ecuación. ¿Y qué es la otra parte de la ecuación? Tener una participación de estos 25.000 entre los otros 50 que vale la inversión. Como recordemos que les estaba diciendo, en el caso hipotético de que este negocio estuviera financiado 50-50, ¿sí? Y ese valor lo vamos a comparar contra los 25.000 que debo, más los 25.000 del patrimonio, ¿sí? Más y esa relación, esa participación, que aquí nos diría que es 50, por la tasa mínima de retorno requerida, o sea, la tasa establecida por el dueño, que es la que tenemos. En otras palabras, miren que aquí tenemos que el costo de capital de esta empresa es un 17%, porque decimos que es el promedio de las tasas, y como está 50-50, sería lo mismo para este ejercicio, dividir 14, sumar 14 más 20, 34, dividido 2 porque está 50-50, dice que el costo de capital para esta compañía es de 17% en promedio. ¿Y eso qué significa? El punto de partida de los recursos. Ahora que veamos un poco los macroinductores de valor, cuando nosotros calculemos por allá cuál es el valor generado dentro de la empresa por ese margen de EBITDA, por ese EBITDA, como resultado de la operación. Vamos a ver que a esta fórmula le vamos a adicionar
un elemento que se llama, voy a correr esto para acá para subirlo un poquito que nos quede para todos, que se llama el beneficio tributario. ¿Por qué el beneficio tributario? Porque cuando la empresa paga créditos financieros, el Estado le permite tener un beneficio tributario. Eso es lo que está diciendo. Entonces voy a subir aquí esto, simplemente para copiar aquí una fórmula que voy a colocar con otro tipo, con otro color de letra, donde ustedes allá la puedan identificar, y nos dice que es igual aquí al valor de la deuda dividido la deuda más el patrimonio. Y ese valor multiplicado por la tasa de interés, deuda más patrimonio, cierro paréntesis, todo eso por la tasa del interés que tenemos aquí, por, entonces aquí abro otro paréntesis, 1 menos T, que es T, siendo T la tasa de impuesto, más la otra parte de la ecuación, que sería participación, el patrimonio, busco el patrimonio y digo que patrimonio más deuda, deuda más patrimonio es lo mismo. Esto está aquí entonces en un paréntesis. Y esto por la tasa mínima de retorno requerido, la exigencia mínima. Entonces miren que tenemos dos ecuaciones. ¿Cuándo utilizar la una? ¿Cuándo utilizar la otra? Al final del ejercicio vamos a evaluar siempre con esta última ecuación. Vamos a ponerle aquí un color distinto para que se nos vea un poquito más. Yo creo que ahí, listo. Vamos a trabajarla con la que está en rojo. La primera es el punto de partida. Vamos a cambiar esto aquí, el P, por si alguien allá se revisa y dice, pero ¿dónde salió P? Porque aquí P, porque aquí D. Es lo mismo. D más P o P más D es lo mismo porque es deuda más patrimonio, patrimonio más deuda. Listo. Entonces nosotros siempre que hagamos la evaluación final de cómo le fue a la empresa en términos de devolución de impuestos, acuérdense que por allá la correspondiente al flujo, a los flujos de caja, veíamos que teníamos un flujo para la empresa, un flujo de caja para la deuda, perdón, que está por aquí el cargador, un flujo de caja para la deuda y un flujo de caja para el inversionista. Entonces, por eso nosotros tomamos, ¿qué? Todos los flujos de caja. Entonces, es al final del ejercicio. ¿Listo? Vale la claridad. Pero nosotros queremos hablar esta semana es de la generación de valor como una gerencia de valor. Entonces, para que eso se cumpla, la organización, no se preocupe por este ejercicio que lo vamos a resolver ahorita con un ejercicio práctico. Cuando hablamos de gerencia de valor es porque todo esto se debe comprometer en un sistema orgánico, una organización que funcione como un sistema. ¿Y un sistema qué es? Una entrada, una salida y unos procesos. Entonces aquí vemos procesos con los clientes, proveedores, con la operación, con las finanzas, con la tecnología, que al final del día tienen que hacer que la empresa sea eficiente y sea rentable, genere valor. Desde esta posición de postura de Oscar León García, que es uno de los autores que trabajamos, no es el único, es un autor colombiano, por eso tal vez los profes lo utilizamos mucho más, se tiene esta presentación de creación de valor. Y es, primero, adoptar una mentalidad estratégica, o sea, para dónde va la compañía. Una vez sabemos para dónde va la compañía, implementamos esa estrategia. Después gestionamos los inductores de valor, que lo veíamos más allá. ¿Cuáles inductores? En función de los indicadores financieros. Identificamos y gestionamos esos microinductores de valor, educamos y entrenamos al equipo para que así se cumpla, compensamos los resultados de valor vía estímulos que pueden ser bonificaciones o no bonificaciones o recompensas simplemente de estímulo, de socialización, lo que la compañía quiera. Valoramos la empresa, monitoreamos el valor y continuamos el ciclo, ¿sí? Entonces esas dos primeras cómo se manejan a través del conocimiento y direccionamiento estratégico. ¿Qué tiene que saber el gerente? ¿Para dónde va la empresa a la luz de lo que la junta directiva define? ¿Por qué la junta directiva? Porque cuando estamos hablando de grandes empresas, pensemos en un Huawei, pensemos en un Google, pensemos en las nuestras, Ecopetrol, Nutresa, aquí está, claro, es el direccionamiento para dónde va la empresa. ¿Y qué tenemos que hacer para que la empresa vaya hacia allá? Asignar los recursos financieros para poderlo lograr. ¿Y con quién lo logramos? Con la gente. Entonces, simplemente aquí que estamos viendo un sistema de la organización para poder que esto se cree. ¿Listo? Buscando agregar, crear valor en todo caso. ¿Y a partir de qué? De la creación o la agregación de valor que genera cada uno de los procesos. Porque si nosotros estamos hablando desde la perspectiva financiera, vamos a crear valor permanentemente. ¿Para quién? Para los accionistas que deben estar satisfechos.
Pero si yo estoy de la función de mi cliente de mercadeo, recuerden que nosotros vimos al inicio cuáles eran las funciones de la organización y por qué tenían que vincularse, se debe generar valor. ¿Por qué? Porque los clientes deben estar satisfechos, fidelizados, de tal forma que me generen nuevas recompras. Y desde los procesos que hay que hacer, hay que agregar valor. Yo agrego valor con el diseño, con el producto, con la calidad, con el tiempo. Entonces yo agrego valor a mis procesos internos, en todos los procesos productivos, para que al final del día esto sea también reflejado en el personal. ¿Y qué es el personal para la organización? El capital intangible. ¿Cuánto vale su empresa? Habría que hacer una valoración. ¿Cuántas personas tiene, que saben y cómo construyen valor? Entonces, que el personal esté preparado y motivado. Por eso que se vuelve una cultura del valor. Listo. Ya la medición que vamos a realizar es a través de indicadores financieros, porque nosotros queremos saber cómo está la compañía en función al uso de los recursos que veíamos por allá en la cartilla 5 y que en la 6 empezamos a medir pues ya esta semana que comienza, y es qué tanta capacidad tiene la empresa de ser capaz de generar más recursos a partir de toda su operación. Miren que este es un resumen, otra manera de mostrar un resumen de la operación del negocio. Porque ¿cómo llego yo a tener una palanca de crecimiento positivo? Me devuelvo. Si yo quiero tener un mejor resultado operacional, este EBITDA, más la depreciación y la amortización que tengo que hacer, tener un resultado operativo alto, ya que producto de la depreciación y de la amortización voy a generar una mayor caja, que es el EBITDA. Y si yo quiero hacer que esto sea más grande, ¿qué tengo que hacer? Vender más unidades o vender más caro. En todo caso, gestionando para que el ingreso aumente. Y para que eso base que tengo que hacer, gestionar mi operación. ¿Y qué es gestionar mi operación? Mi capital de trabajo. ¿Cómo así? Lo que yo dispongo para que los clientes me compren a crédito, el inventario que tengo guardado en la bodega y la gestión que haga con mis proveedores. En la medida en que yo gestione estos tres recursos, yo voy a tener una operación más baja, o sea, un mejor capital de trabajo neto operativo. Es decir, en otras palabras, menor exigencia de la empresa. Y esa relación se hace en función de qué? De las ventas, para hallar este indicador, el PKTNO. ¿Y las ventas de dónde salen? Lo que decíamos, cantidad por precio. Si yo quiero tener unas ventas mayores, ya lo dijimos, ¿qué tengo que hacer? Vender más y obtener un precio más alto, que sería lo ideal, un escenario ideal, pero recordemos que el mundo real no funciona así. Hay muchos sectores que estas condiciones no solo las define la empresa, sino que están asociados al mercado. Ejemplo, los productos de consumo masivo. La tendencia de la cantidad usted la puede controlar, pero el precio de venta no, tipo las gaseosas, la leche, las aguas, ¿sí? A menos que usted diga, no, yo estoy sentado en el bar de la ciudad, el bar principal de la ciudad, de mi ciudad, y ahí voy a encontrar que una botella de agua que comúnmente vale en el mercado de 2.500, 3.000 pesos, se la pueden vender hasta 10.000 pesos, pero ese no es el escenario normal. ¿Por qué? Porque ¿cuántas unidades vende usted 10.000 pesos? Pocas, ¿cierto? En condiciones normales el bar funciona, no funciona 30 días al mes. ¿Cuánto puede funcionar? Puede funcionar 15, 20, 18. Cada uno depende de. Entonces, ¿cuál es esa relación? Lo primero, yo quiero saber cuánto me vale a mí la operación, es decir, cuál es la productividad de ese capital de trabajo neto operativo en función de las ventas. Entre más pequeñito sea, mejor. Si este es pequeño y las ventas son grandes, este será pequeño, es el comportamiento. Por eso decimos que mi capital de trabajo neto operativo sea menor producto de esta gestión en comparación con las ventas, va a significar que yo voy a colocar menos recursos en el tiempo. Luego solo comparo con el recurso que genera la empresa, la caja de la empresa, que es que el margen EBITDA, es decir, la caja generada en relación a las ventas. Si yo quiero un margen EBITDA alto, significa que tengo que producir un EBITDA alto. Y para producir un EBITDA alto, ¿qué tengo que hacer? Un buen resultado operacional y hacer uso de aquellos recursos que no mueven salidas de dinero, tipo la depreciación y la amortización. Y eso en función de las ventas que va a pasar. En la medida en que yo venda más, pues este margen EBITDA va a ser mayor. En otras palabras, la productividad del capital de trabajo neto operativo es lo que la empresa necesita para operar. Y el margen EBITDA es el dinero que le devuelve para operar, que le devuelve después de la operación, perdón. Así las cosas, combinando esos indicadores, yo voy a tener una palanca de crecimiento positiva. ¿Qué significa? Si el margen EBITDA es mayor que el PKTNO, su palanca de crecimiento deberá ser mayor. Y si es mayor a uno, ¿qué le está diciendo? Mire, usted puede ir a vender más con esos recursos que tiene. Eso es lo que está diciendo. Si por el contrario es negativo, ¿qué le está diciendo? Ojo, usted va a destruir valor. ¿Por qué va a destruir valor? Porque no le está alcanzando. Revise, porque seguramente tiene una operación muy costosa. Devuélvase acá, devuélvase acá. Si usted su resultado no está
lo suficientemente satisfactorio para lo que la empresa está utilizando, pues tengo que revisar. ¿Qué tengo que revisar? Mi operación. ¿Y qué es mi operación? Costos y gastos. Entonces, esta es la política, ya visto desde el tema de los indicadores, la estructura que propone la gerencia del valor, cómo construir valor en la organización. Esta es otra manera de verlo, esos resultados, no voy a detenerme aquí. El tema de la rentabilidad tampoco me va a detener, me voy a ir para este otro escenario, que es cómo medir valor en la organización. Y uno de los indicadores o la forma como yo puedo llegar a hacer esa medición de valor, además de los indicadores financieros que ya los mostré en el slide anterior, es a partir de metodologías como el Balance Scorecard. Vamos a poner eso aquí un poquito, ¿sí? ¿Qué nos dice? Y es que cómo ver la compañía en esa creación de valor, cómo se agrega de todos los procesos. Entonces tiene 4 perspectivas. La financiera, que es la misma que estamos midiendo, pero la financiera se alimenta de la perspectiva clientes, de la perspectiva procesos y de la perspectiva personas o aprendizaje. Si yo quiero garantizar un crecimiento constante y sostenido en el tiempo del negocio, que es lo que me pide el objetivo básico financiero, debo ser eficiente en el uso de los recursos, ¿sí? Recursos circulantes, es decir, en la operación, y garantizar la eficiencia operativa. O sea, aquí, ¿qué tengo que hacer? Que los dineros que yo tengo invertidos sean racionales con esa operación. Eso es lo que estoy diciendo. Y para eso, ¿qué necesito? Que mi cliente me responda teniendo mayor participación en el mercado, o sea, que las ventas se eleven, que haya satisfacción constante de ese cliente para que genere recompras y que esa ejecución de los proyectos que se han estipulado se mantengan en el tiempo. ¿Cuáles proyectos? Los que yo definí para poder mantener a esos clientes fidelizados. Entonces, mire que aquí vienen las personas que están gestionando ese proceso y vienen también los recursos, ¿cierto? Si bien los recursos están operando aquí en procesos directamente con el amarillo, que es la perspectiva financiera, estamos diciendo lo que hablamos hace un momentico. ¿Quién hace que el cliente esté satisfecho? La empresa a través de la gestión con sus personas, porque partimos de que el proceso está bien, que el producto tiene las condiciones que quiere el mercado. ¿Condiciones de qué? De valor para ellos. En los procesos que vemos, que tenemos que ser eficientes para poder garantizar esto, que tenemos que innovar constantemente para darle al cliente un mejor atributo de tal forma que incremente las ventas y que tenemos que tener los recursos suficientes para responder a esas respuestas. ¿Cuáles recursos? Los tecnológicos, los financieros y los humanos. Y desde la perspectiva de aprendizaje, que es promover la investigación y el estudio del personal, es decir, promover en todo caso, aquí tengo un ejemplo de doctorado, pero es cualquier tipo de estudio que le permita a la compañía desarrollar nuevas innovaciones. Ahorita nosotros vamos a analizar el caso del grupo Nutresa, y Nutresa, ¿qué hace permanentemente? Invertir en investigación y desarrollo, pero no necesariamente en sus laboratorios allá de investigación, que son muy potentes y son muy buenos, sino que todo el personal está pensando cómo innovar, ¿sí? Potenciar el desarrollo de competencias necesarias para el correcto funcionamiento del negocio, qué tiene mi personal y qué debe tener, y garantizar las relaciones permanentes entre los actores del mercado, cuáles, los internos y los externos. Miren que eso es lo que nos propone la perspectiva del Balance Scorecard. En otras palabras, aquí tenemos un resumen de cómo se evalúa, ¿cierto? Y qué es lo que estamos buscando en cada uno de ellos. Que eso lo hemos trabajado, por eso lo vamos a detener allá. Entonces, con lo que cerramos esta semana para que vamos a hacer el ejercicio práctico, es cómo hacer que se construya una gerencia de valor permanente, que todo el tiempo estemos agregando valor, y que este podría ser el resumen de lo que hemos hablado en este momento. ¿Por qué? Porque yo voy a agregar valor en la medida que tenga un incremento en la rentabilidad y un incremento en esa prima de valor agregado para la empresa. Eso es lo que están diciendo. Y a esto lo ha definido Oscar León García como resultado visible de los indicadores de valor. ¿Y dónde llego acá? Me devuelvo lo que decíamos hace un momento. ¿En función de qué? La tasa de reinversión. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí reinvertir mis recursos para medir acá? Porque si yo soy el empresario y no justifica, pues no va a reinvertir. ¿Cuáles son las competencias esenciales que debe tener la compañía? ¿Cuál es la productividad del activo fijo? ¿Cuál es la productividad del capital de trabajo? ¿Cuál es el margen de EBITDA? ¿Cuál es el riesgo asociado? ¿Cuál es el escudo fiscal para poder garantizar el costo de capital y las cuotas, o sea, los intereses y las cuotas? ¿Cómo voy a crecer? Miren que aquí tenemos la palanca de crecimiento. Este es el resumen, como les decía, que era lo que veíamos en los otros esquemas.
¿Y cómo hago para que esto se dé? Entonces, yo tengo que hacer que mi activo fijo sea muy productivo. ¿Cuál es la rentabilidad del activo? Si el activo renta bien, voy a tener valor para la empresa. ¿Y cómo se está comportando el flujo de caja libre? ¿Qué caja me está generando? ¿Producto de qué? De la productividad de ese capital de trabajo, de ese margen, la misma medición del flujo de caja vía el margen EBITDA, de ese control de riesgos. Por eso vamos a enlazar todo ese desempeño con el incremento de ese valor agregado, valor de mercado en el negocio. Entonces aquí vemos que estos son inductores estratégicos, los que veíamos en el esquema inicial, estos son los operativos y financieros y estos son los macroinductores. Al final del día esto que se convierte en una gerencia de valor. ¿Sí? Entonces esto es lo que teníamos en la unidad 5 relacionado con la gerencia de valor. Su mayor inquietud está en cómo vamos a hacer para dar respuesta al foro que tenemos planteado. Entonces vamos a dar por acá un vistazo, ya colocando la parte numérica para que lo evaluemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí los estados financieros de la compañía como una empresa que todos en Colombia la conocemos y muchos multilatinos también la conocemos. Tenemos la compañía con los estados financieros, ¿sí? Estos son los reportes, aquí hay 3 años, yo voy a trabajar solo con 1 año en este momento. Es probable que en la sección 6 de la semana entrante podamos hacer alguna otra modificación de esto, algún análisis con los otros años. Entonces aquí no tengo nada distinto a el estado de la situación financiera. Miremos, tenemos el activo, tenemos el pasivo, tenemos el patrimonio. Ustedes estarán preguntando allá, profe, ¿por qué tan poquitas cuentas? Porque es para efectos financieros yo necesito las cuentas principales, es decir, que están resumidos. Mire que, por ejemplo, en otros pasivos corrientes es que todo lo que la compañía deba. En otros activos corrientes que tengo, todas las inversiones que no son relacionadas con la operación. Entonces yo me voy a concentrar en las cuentas principales que necesito. Aquí en la página 2 que tengo, el estado de resultados de la compañía, los ingresos, los costos, las utilidades, llegar a la utilidad neta. Y eso es lo que tenemos en la hoja 2. En la hoja 3 que tengo, datos complementarios. Yo tengo aquí las compras reales, la depreciación, las ventas presupuestadas, es decir, ya hay información de ese periodo. Las políticas financieras para ver cuánto voy a cobrar, cuánto me voy a endeudar, cuál va a ser esa rentabilidad que espero del activo, cuál es el costo que yo quiero del patrimonio, mírenlo acá, cuál es el valor de los intereses, o sea, hasta cuánto me puedo endeudar. Aquí hay varios datos, como les digo, solo voy a mostrar los que necesitamos. ¿Cuál va a ser realmente esa tasa a la cual yo voy a conseguir mis recursos, etcétera, etcétera? Entonces aquí están las variables que yo necesito acá más adelante, ¿sí? Aquí lo que les está diciendo el pasivo financiero, el impuesto, etc. Ya vamos a hacer el análisis propiamente dicho. Entonces en el análisis, ¿qué quiero evaluar? Recordemos que el análisis se puede evaluar por grupos de indicadores. Yo aquí en este momento voy a traer 2 indicadores de liquidez porque los necesito para construir los indicadores de valor, que es lo que estamos trabajando. Perdón, por acá, mirad un poco la voz. Yo veo que yo sí estoy grabando. Sí, estoy grabando, muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico. Nosotros tenemos aquí la compañía y recordemos, ¿cómo calculo? Mi intención es saber cuáles son los indicadores. Acá vamos a calcular el EBITDA, el margen de EBITDA, la productividad del capital de trabajo neto operativo, la productividad del activo fijo, la palanca de crecimiento, la utilidad operativa después de impuestos y el costo de capital, que son los elementos que hemos venido trabajando y con cuáles tomamos decisiones y además que les van a servir a ustedes para el desarrollo de la actividad de la semana, que es el foro que los tiene un poquito angustiados. Voy a borrar aquí, estaba haciendo. Voy a borrar, tengo un año 2016, 2 años 2016, simplemente es porque estoy aquí validando datos. Listo. Entonces en 2016 yo voy a mirar cómo calculo el capital de trabajo operativo. Entonces el capital de trabajo operativo es cuánto dinero tenés que invertir en tu operación. ¿De qué se compone? Del recurso que tenés
disponible para financiar tus clientes más el inventario. Entonces voy a buscar aquí cuáles son las cuentas por cobrar. Vengo aquí a mis cuentas por cobrar o deudores, más el valor de los inventarios de este año, y tengo que en este momento la compañía necesita 1.906.655.000. Eso está en millones de pesos. ¿Listo? Y de eso, ¿cuánto realmente tiene que colocar usted? ¿Cuánto sale de su bolsillo, el bolsillo de la empresa? Aquel dinero que usted no alcanza a financiar con los proveedores, el capital de trabajo neto operativo. Entonces usted va a coger el capital de trabajo operativo y le va a restar lo que los proveedores le están financiando. ¿Sí? En este caso, miren, necesité 1.906.000 millones y de eso solo tuve que colocar 1.017. El resto, ¿quién se lo pone? El proveedor. Entonces, para usted vender una chocolatina, una barra de salchichón, un paquete de galletas, una lata de café, necesita en toda la compañía este capital de trabajo neto operativo. Entonces, recordemos, el neto operativo es el que sale del bolsillo de la empresa. Vamos a calcular los indicadores de valor. Entonces tenemos el EBITDA, ya dijimos el EBITDA, que es la caja generada por la empresa producto de la operación y aquellos recursos que no generan salidas de dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque hay unos registros contables que son necesarios, pero que no generan ninguna salida de valor. De caja, pues perdón, de valor no, de caja. Entonces tenemos que el EBITDA se compone como la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. Digamos que cada vez más tendiente a tener solo la depreciación y la utilidad operativa que amortización en la compañía. ¿Listo? ¿Qué es la amortización? La amortización son aquellos gastos, por ejemplo, pagados por anticipado, que se permitía diferirlos en el tiempo. ¿Por qué digo que cada vez menos? Porque con las normas internacionales de información financiera, generalmente ya todo esto, pues de acuerdo a la política, o sea, no estoy hablando en detalle, de acuerdo a la política, se debe llevar todo al gasto. Entonces no son gastos periódicos, sino que se hacen un periodo, pero esto es la particularidad de la empresa. Entonces tomamos aquí la utilidad operativa. ¿Qué es la utilidad operativa? Que está donde, aquí en el resultado. Es el resultado de la empresa. Para quienes no recuerdan cómo llegamos acá, entonces tenemos los ingresos de una compañía, restamos los gastos de venta y llegamos a la utilidad bruta en venta. A eso le restamos los gastos de administración y venta, los gastos operativos y los gastos de venta y vemos que son 7.999.98. Es muy normal que en una compañía como estas haya un gasto operacional de ventas bastante importante. Solo recordemos la cadena de abastecimiento de la compañía. Entonces ahí tenemos la utilidad operativa, pero decimos que le vamos a sumar la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? La depreciación no está en el estado de la situación financiera, casi siempre está en las notas, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en datos cuál es el valor de la depreciación y amortización del periodo, y así la tengo formulada. La depreciación es ese valor de pérdida que tiene el activo fijo de una compañía. Quiere decir que esta empresa generó una caja de 1.027.190. Miren aquí una cosa. En el estado de resultados, ¿cuánto genera la empresa? 799. Pero producto de todo lo que tiene en depreciación, va a generar 1.027.190. Mucho más interesante. O sea, la empresa fue capaz de generar eso. Y lo comparo con las ventas. ¿Cuánto dinero me está retornando la empresa? Por eso calculo este indicador, margen EBITDA, que es que el resultado operacional, la caja de la empresa, el EBITDA, dividido los ingresos en las ventas. ¿Cuánto generó? 1.027.190. ¿Dividido cuánto? Lo que vendió. ¿Cuánto recibió de ingreso? 8.676.640. Colocamos esto en porcentajes. Vamos a darle aquí que amplíe un decimal más. Cuando estamos trabajando indicadores, recordemos que el ideal es trabajar con mínimo 2 decimales. Pues aquí la vamos a trabajar con 1.8. Entonces, esta es la caja, miren que aquí la tengo, esta es la caja que genera la empresa. Caja generada en la empresa por cada 100 pesos en venta, ¿cuánto dinero retorna a la empresa? Es lo que estoy diciendo. Mientras que el PKTNO, ¿qué es? El dinero que le pide. Entonces, diciendo, ¿cómo estoy yo en relación a mi eficiencia? ¿Cómo estoy yo con ese dinero que tengo en la operación siendo productivo para la empresa? Entonces, vamos a mirar cuál es esa relación de la productividad al capital de trabajo neto operativo, es decir, cómo estoy utilizando esto que es mis recursos de corto plazo, mi activo corriente, porque recordemos que el CAPTNO, que es cartera más inventario menos proveedores. Entonces tomo el KTNO, que ya lo teníamos por aquí calculado, y lo comparo con el nivel de ingresos.
¿sí? ¿Qué está diciendo? Mire, estoy diciendo que por cada 100 pesos en venta, la empresa me pide 11.7. O sea, yo tengo que financiar 11 pesos con 7 centavos para vender 100. ¿Y cuánto me devuelve? Aunque en este caso es muy poco significativo porque no es sino un punto, está en todo caso, está haciendo un buen uso de los recursos porque está devolviendo más de lo que le pide. Es lo que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a mirar qué tan productivo está haciendo la empresa con todo el activo fijo. Y ese lo medimos como el ingreso o las ventas con relación al activo fijo. Vamos a buscar cuál es el valor del ingreso, el ingreso del año de referencia, y vamos a buscar cuál es el valor del activo fijo. ¿Sí? Si una empresa, y mire que tenemos aquí un 78%, 77.9%. ¿Sí? Quiere decir que la empresa con el activo que tiene es capaz de producir ventas en un 77.9%. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces es capaz de generar con lo que usted tiene? Perdón, vamos a dejarlo, no vamos a dejar este porcentaje, vamos a dejarle 0.78. O sea, no alcanza 0.78, sacamos la referencia. No alcanza a ser en este momento productivo porque hay que tener como mínimo uno, o sea que cada peso invertido, en otras maneras, cada peso invertido en activo fijo le representa un peso de ventas. Aquí no alcanzó, aquí alcanzó a representarle cuánto, 78 centavos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces puedo ser más productivo. Es decir, a pesar de que la compañía va bien, cada día puede ir mejor, que es lo que estamos diciendo. Luego viene la palanca de crecimiento, que era lo que demostraba. ¿Cómo puedo yo en la combinación de estos tres recursos ser más eficiente? ¿Cómo puedo vender más? Entonces comparo el margen de EBITDA que teníamos aquí de 11.18 contra el, la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Y qué tenemos? Esto es una relación, esto no es porcentaje. Tenemos que esta compañía es capaz de tener una relación 1-1-0-1, o sea, 1 a 1. Por cada peso que vende, devuelve 1. Que vende, requiere 1, o sea, que 1.1 es muy pequeñito, puede ser más productiva. Aquí es donde vemos la oportunidad de generar más valor con estos indicadores. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo, vamos grabando para enviarles este archivo. Entonces vemos que la relación es muy pequeñita, debería estar, ¿qué? Siquiera 1.3, 1.5. Ahora, ¿cuál es el ideal? El ideal es que sea mayor que 1, pero también debo tener control sobre ese indicador. Si yo tengo un indicador de más de 3 veces, es porque yo tengo recursos ociosos. Quiere decir que si el indicador está a 3.1, 3.2, 5, 6, estoy dejando de generar valor. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que me está diciendo es, mire, usted puede vender más, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer? A largo plazo va a destruir valor. Viene la utilidad operativa después de impuesto o el BODI, que es el valor que genera la empresa después de descontar el beneficio tributario. Y se calcula como que, como el valor de la utilidad operativa, voy a buscar, utilidad ante, UAI, utilidad antes de impuestos de interés, que es lo mismo que la utilidad operativa, o sea, cuánto nos dejó la empresa, y esto lo voy a multiplicar por 1 menos, miren que aquí tengo el dato, yo me vuelvo acá, 1 menos la tasa de impuesto, ¿sí? Lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el beneficio tributario? 1 menos la tasa. Entonces traigo de allá 1 menos la tasa de impuesto, que la tengo ¿dónde? Aquí en datos. ¿Cuál es la tasa de impuesto en este caso? 34%, porque estamos hablando de 2016. Y aquí, no, porque ya la tenía. Traje de trabajo, listo. Entonces aquí 1 menos. ¿Y ahí qué me da? Me da que hay un beneficio, que la utilidad que genera la empresa después de impuestos, va a quitar esos decimales porque esos son pesos, millones de pesos, son 527.405 millones de pesos. Y luego, ¿qué hacemos? Establecer cuál es el costo de capital total. Y miren que aquí vuelve y aparece lo que teníamos en la fórmula anterior, miren aquí, con el beneficio tributario. Voy a marcar este pedacito de la fórmula con un color rojo, más resaltadito para que recuerden lo que cuando empecé la clase. ¿Sí? Ese es el beneficio tributario, es decir, cuál es el costo capital real de esta empresa en función de ese beneficio tributario. Entonces lo vamos a calcular. Lo vamos a calcular esta fórmula que es lo suficientemente larga. Entonces voy a empezar a despejar. Si no me, si me genera aquí error, todavía la que tengo. Entonces tenemos, esto es igual aquí.
al valor de la deuda. ¿Cuál deuda? Entonces buscamos aquí. En este escenario ya tenemos que la compañía no tiene todo el pasivo, no es su deuda, sino que las deudas financieras tenemos pasivo corriente más, seguimos buscando y por aquí tenemos pasivo de largo plazo. ¿Listo? Ese valor por la tasa de interés que la tenemos acá. ¿Cuál es la tasa de la deuda? El 5%. Y todo ese valor lo voy a agrupar en un paréntesis. Y aquí hago otra operación por lo que acabo de hacer, el beneficio tributario. 1 menos la tasa de impuesto, que es este 34%. Vamos hasta acá, vamos a cerrar esto aquí en otro paréntesis. Voy a darle enter para ver si me quedó bueno, si aquí voy, que va bien. Y me falta la otra parte de la fórmula. Espérenme, yo veo aquí una cosa que creo que esto me debe haber dado. Creo que sí. Más la otra parte de la ecuación. ¿Cuál es la otra parte de la ecuación? El patrimonio, voy a busco aquí. ¿Qué cuentas del patrimonio? Todo, porque la empresa no se ha liquidado. Por lo tanto, ¿cuánto tiene invertido? No, 3 a todo el patrimonio. Todo el valor de su patrimonio más la obligación financiera. Entonces aquí vemos tanto la de largo como la de corto plazo. Y este valor lo voy a multiplicar por la tasa esperada por el dueño, que en este caso es un 6%. Miren que hablábamos hace un rato, 5 que contrato con el banco y 6 que es el del inversionista, porque es mayor por el riesgo que tenemos. Entonces aquí ya me empiezo a poner problemas de paréntesis. Vamos a ver si cerrando aquí este paréntesis me deja. Y yo creo que aquí tengo un error. Vamos a mirar. Y no tengo, espérenme que aquí hay algo que no. Eso me va a volver porque esto. Entonces aquí me debe dar un aquí. Déjenme buscar aquí la fila. Voy a buscar solo esto. Yo no voy a darles todos estos datos en este momento y no hay problema. Simplemente es tendencia, entre más datos tenga mejor. Aquí que la tengo bien. A ver aquí qué me falta para esto, porque eso es un porcentaje. Quiero ver aquí. Voy a copiar esta y voy a devolverme. O sea, como les digo, es una fórmula muy larga. Solo quiero devolverme todo esto es con la fila, la columna C. Voy a cambiar todo esto por la columna C y debemos llegar al dato que tengo. Entonces, esta es la manera de calcular esos inductores de valor, tanto los macro como los microinductores, de forma tal que ya podamos establecer cuál es el beneficio para la empresa. Quiere decir que si yo tengo varios años, ¿qué tengo que hacer? Evaluar cómo le fue a la empresa. Miren que nosotros en el foro lo que tenemos es una decisión y es si la empresa le conviene. Aquí tenemos que abrir nuestra fórmula, no hay problema. Voy a guardar esto. Si a la empresa le conviene o no, generar, es tomar esa decisión. Entonces, igual vamos a quitar simplemente esto, voy a ocultarla, para que no así aparece efectos del ejercicio. Entonces, lo que nosotros queremos saber, realmente allá con el foro es si recomendamos o no a la empresa tomar esa decisión. En la próxima sección vamos a hacer un ejercicio similar a ese foro que estamos realizando para que ustedes tengan los elementos de respuesta. Por eso es que el foro está planteado para 2 semanas. Los espero el próximo martes en nuestro encuentro semanal en el horario habitual. Feliz tarde. Gracias, María Eugenia.